Buenos días a todos en Colombia. Buenas tardes a todos aquí en París. Tengo el gusto de darles la bienvenida a este evento que realizamos en el marco de la Semana de las Culturas Extranjeras organizada por el FICEP, el Foro Internacional de Centros Culturales de París. Mi nombre es Estefanía López, soy la responsable de Asuntos Culturales en la Embajada de Colombia y tengo el gusto de copresentar este evento con el Instituto Cervantes y con el apoyo del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Antes de continuar con las presentaciones, agradecemos a todos los participantes a través de Zoom que recuerden apagar sus cámaras y sus micrófonos para no intervenir en la presentación, y los invitamos a hacer todas sus preguntas y comentarios a través del chat. Para las personas que nos ven a través de Facebook, pueden hacer lo mismo en los comentarios. Al final de la conferencia tomaremos las preguntas para los participantes. Les recordamos para los que están en Zoom que la interpretación se hace a través del canal en francés y que esta no es una traducción literal, sino que ha sido captado con el sonido de este momento y con la calidad que tenemos. Esta noche tenemos el gusto de invitarlos a descubrir el mundo de la ilustración en Colombia de la mano del artista visual José Rosero. José Rosero es un artista que ha trabajado la pintura, la escultura, la fotografía, el dibujo y la ilustración, y también es gestor cultural. Él ha expuesto sus obras en diversos países y también ha realizado conferencias y workshops mostrando su trabajo y sus investigaciones personales, tanto en Colombia como en Italia, México, España, Uruguay o Brasil. Sus ilustraciones han sido publicadas en diversas revistas y periódicos en Colombia. También es el director de Casa Tinta, un espacio cultural en Bogotá que se dedica a la formación y a la investigación alrededor de la ilustración y las artes gráficas, a través de talleres, conferencias, exposiciones, e igualmente promoviendo el encuentro entre artistas extranjeros y colombianos que participan generalmente en el Congreso de Ilustración, Congreso Internacional de Ilustración, que se lleva a cabo durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Ahora los voy a dejar con mi colega Eduardo Navarro del Instituto Cervantes. Gracias, Estefanía. Bienvenidos a todos los asistentes a este acto, tanto a través de Zoom como a través del live en Facebook del Instituto Cervantes, donde también pueden dejarnos sus comentarios y sus preguntas que al final del evento transmitiremos a los invitados. Después de esta presentación, de la que habla Estefanía a cargo de José Rosero, habrá una conversación del artista colombiano con Ángel de la Calle. Ángel de la Calle lo conocéis la mayoría, es uno de los creadores de cómic español que surgió en el boom del cómic español de los 70. Empezó a publicar en revistas imprescindibles en la historia del grafismo de España, como El Víbora, Bésame Mucho o Zona 84. También a partir de los 80 se vinculó a la creación del Festival de Novela Negra, la Semana Negra de Gijón, y ha mantenido su trayectoria recientemente en el 2004-2005 o 2004-2006. Publicó una obra que ha tenido una gran aceptación, Modotti, una mujer del siglo XX, basada en la biografía de la fotógrafa Tina Modotti. Este libro le valió el premio a la mejor obra y al mejor guión en el Salón de Barcelona, así como el premio de la crítica del 2005, y entre una cantidad importante de premios, la mayor sorpresa editorial en el Brasil, ese mismo año. Empezó también a publicar fuera de España en un momento temprano. Especialmente destacamos sus colaboraciones en la revista francesa de cómic para adultos, Fantastic. Su última obra gráfica se llama Pintura de Guerra, publicada en el 2017 y también premiada en el Salón de Cómic de Barcelona, además de su obra como artista gráfico y su labor como agente cultural. Ha trabajado en publicidad, en cine
y en una serie importante de manifestaciones culturales. Después de la presentación de José Rosero, los dos nos guiarán por esta especie de recorrido a través de la ilustración en Colombia. Muchas gracias y esperamos que disfruten. Muchas gracias, Eduardo. Les recordamos a todos apagar sus cámaras y sus micrófonos para las personas que están conectados a través de Zoom. Y para todos los que nos ven por Facebook y por Zoom, pueden dejar sus comentarios y sus preguntas a través del chat y las retomaremos al final del evento, de la conferencia, para que alcancen a responderles, por supuesto. José, bienvenido, un gusto tenerte aquí. Te dejo la palabra. Bueno, pues muy buenos días y muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo de donde se encuentren. Estoy muy contento de estar acá. Me alegra mucho además contar con la presencia aquí de Ángel para ser un buen interlocutor en este proceso. Y les agradezco en general a todas las personas que están en este momento conectadas, tanto en Zoom como en el Facebook. Nos encantará también conocer sus preguntas, comentarios y lo que tengan que contarnos a través de estos medios. Y bueno, pues creo que es importante ya para ir empezando a hacerles esta breve historia de la ilustración en Colombia. Voy a compartir en este momento mi pantalla. Importante señalarles que es breve, es decir, no tenemos suficiente tiempo para poder contar absolutamente todo. Seguramente se me escaparán algunos referentes y algunos espacios culturales y demás, entonces pido excusas por eso, pero me parecía importante aprovechar este espacio para hablarles un poco del contexto de la ilustración en Colombia. Antes también que nada les quiero contar que aquí en Colombia, como en todos los procesos de Latinoamérica, todo es como una especie de mezcla de cosas, es como una mixtura. No hay una línea que se conecte a una línea pasada como tal, sino que tenemos demasiadas influencias de Europa, sobre todo de Francia y España, y de Estados Unidos, y obviamente nuestra historia prehispánica. Entonces, hay demasiadas mezclas. Por eso no se puede decir que hay una forma de hacer la ilustración o de pensar la imagen, sino hay demasiadas diferentes que no necesariamente tienen un anclaje con el mundo pasado. Entonces, para empezar, les estoy mostrando esta imagen, que es el Salto de Tequendama. Esto queda cerca a la capital de Colombia, que es Bogotá, a unas 2 horas más o menos en automóvil. Y es un paisaje de los más exuberantes del país, que fue referenciado muchísimas veces, sobre todo por las expediciones. La más importante, pues la expedición de Humboldt al principio. Y de esta cascada se hicieron muchísimos grabados. Fue la primera vez que se utilizó el grabado, que es un medio de reproducción masiva, para mostrar los paisajes de Colombia. Se hizo más de una vez, no solamente con este paisaje, digamos que este es el más icónico. Aquí podemos ver a 2 personajes. Uno es de acá, José María Espinosa, y el otro es estadounidense, Edwin Church. Entonces, esto fue como el inicio. Cabe señalar que por las fechas viene la independencia de Colombia, la independencia de España, y bueno, como Colombia estaba en batallas con España, la influencia que hubo fue sobre todo de Francia, ¿sí? Cuando se promulgan los derechos del hombre, en general todas las personas que estaban involucradas con la independencia se inspiraron en Francia para eso. Ya les voy a explicar cómo esto también influye un poco en la relación gráfica. Cuando tenemos la independencia de España, quedamos en un país completamente, ¿cómo se diría? Como loco, ¿no? O sea, muchas personas no sabían realmente en dónde estábamos parados, ¿sí? Porque pues se fue como la entidad que estaba organizando todo, entonces quedamos aquí todos un poco peleando entre nosotros y demás, pero parte de lo que se hace, gracias a personajes muy ilustres, como el sabio Caldas o José Celestino Mutis, decidimos en esa época conocer nuestro país. Y se conoce de 2 maneras. Una, con la expedición botánica, donde se hacen esta serie de grabados y esta serie de imágenes
para conservar la naturaleza que tenemos acá. Saben que Colombia es uno de los países con más flora en el mundo y fauna, entonces tenemos una diversidad absoluta, y esto hace pues que empecemos a conocer más nuestro país. Y lo otro es la expedición corográfica o la comisión corográfica, que impuso como a muchos ilustradores y a muchos dibujantes a que empezaran a trabajar alrededor de qué se estaba viendo en toda la nación. Recuerden que viajar en la nación en esta época era bastante difícil, tocaba pasar un montón de montañas, muchos climas, entonces era muy importante sacar estas imágenes. Y es de las primeras veces donde se ven imágenes de cómo eran las personas de la época, y esas imágenes se pueden llevar a otras partes gracias a la ilustración. Entonces digamos que esto es como un antecedente de qué es la ilustración en Latinoamérica, en Colombia pues. Precisamente por esta influencia francesa, en esta época, en 1884, se decide fundar la Escuela de Artes de Bogotá, que enseña arte como lo enseñan en Francia, ¿no? De la misma manera. Lo que estaba pasando en Francia se buscaba enseñar acá de una manera muy similar. Estábamos tratando como de equipararnos de alguna forma a nivel artístico también con lo que estaba pasando en Francia. Y gracias a la fundación de la Escuela de Artes, empieza una serie de artistas a trabajar en pintura, en escultura y también en obra gráfica. Uno de los, ¿cómo se diría?, de las publicaciones más importantes, que ya es un antecedente directo de la ilustración, es el papel periódico Ilustrado, fundado por Urdaneta, que es un personaje de la época. Este pasquín no solamente hablaba de noticias de Bogotá o de noticias del país, sino que también tenía ilustraciones. Pueden darse cuenta en la imagen de la derecha que se hace un homenaje a la cascada que les mostré al principio, que es el Salto de Tequendama, y en general se hacen retratos e imágenes de cosas que estaban sucediendo, pero también de personajes de la época, ¿no? Entonces esto ya es un antecedente directo de cómo se empieza a entender la ilustración con estas imágenes muy costumbristas y con imágenes muy detalladas, muy pegado a lo que estaba pasando, a lo que iba a pasar en París con la bella época. Piensen que a todo esto se suma una historia constante de conflicto, ¿no? Digamos que este país es un país que está constantemente en conflicto, y dentro de este desorden es donde hacemos un montón de cosas. Y lo que sucede acá es un montón de caricatura política que se influencia de uno de los personajes más importantes de caricatura francesa, que es Daumier. Daumier se escribe, perdón, no sé cómo se pronuncia bien en francés, me excuso. Daumier influencia un montón a los caricaturistas colombianos, y viene toda una serie de pasquines de caricaturas en esta época en donde hay un montón de batallas políticas entre varios sectores, pues generalmente de derecha y de izquierda, como suele suceder hasta el día de hoy. Un poco más adelante aparece un personaje que viene de las artes plásticas, que se llama Sergio Trujillo Magnenat. Él empezó a trabajar el cartel, ojo, veníamos también de la bella época de París, la influencia de Toulouse-Lautrec y de otros personajes, con estos carteles muy importantes y muy impactantes que se pegaban en las calles, pues para que la gente asistiera a eventos. Pero también les quiero contar que hay una influencia de México, hay una influencia de una cultura, o más bien de un movimiento que hubo muy importante en Colombia en los años 30, que era el movimiento Bachué, del cual se hizo como siempre hincapié a lo indígena. Entonces, fíjense que hay una mezcla, por eso les decía que esto es como una especie de mezcla de cosas, en donde se ve como esta influencia del muralismo mexicano, el cartel parisense, todo para, en este caso, promocionar los Juegos Bolivarianos, ¿no? Entonces, esto es como otro de las grandes influencias de la ilustración. Y cabe señalar que muchos artistas muy importantes de la época, me refiero a pintores sobre todo, también empezaron a hacer libros ilustrados como parte de su trabajo. Entonces la editorial empieza como a surgir y empieza a volverse como algo muy importante a nivel gráfico. Pero todavía estamos en un área donde la ilustración es nebulosa, todavía no se entiende muy bien qué es lo que significa hacer ilustración. Un poquito más adelante, gracias a la influencia del cartel, hay una división. Entonces,
La ilustración se va por el lado narrativo, sobre todo hacia los libros, y el arte gráfico y el diseño se va por el lado más que todo del cartel y de producto. En esta división ya el diseño gráfico queda por un lado y la ilustración queda por el otro, pero David Consuegra, el personaje que estoy mostrando, es una especie de anclaje, porque utiliza la tipografía y el dibujo y la imagen para hacer sus carteles, entonces estamos en un punto medio. Más adelante, en los años 90, el diseño y la ilustración vuelven y se conectan y se enlazan. Entran grandes editoriales a trabajar en el mundo de la ilustración. Todo lo que es ilustración se empieza a entender como imágenes para libros infantiles. Y en los años 80, la editorial Norma y la editorial Panamericana empiezan a sacar distintos libros de cuentos que tienen ilustración. Digamos que no estaba tan bien valorado el asunto porque ni siquiera los ilustradores aparecían en la carátula. Los nombres que ven ahí, debajo de los títulos, son los nombres de los escritores. Entonces, con eso pueden entender hasta qué punto se disminuye el tema de la ilustración, a pesar que empieza a proliferar la gente que va enlazándose con la ilustración de una manera o de otra. Fíjense, por ejemplo, acá, esta fue en el año 85, la primera muestra de una asociación colombiana de ilustradores que hubo en esa época, que duró aproximadamente 2 años, y que empezaron a juntarse con la intención de hacer eventos y un montón de trabajo en gestión cultural. Entonces hay, como se dice, ya un ambiente para empezar a juntar personas. Obviamente en esa época no eran muchos, eran muy poquitos. Uno de ellos es, por ejemplo, Alecos. Aquí simplemente los voy a referenciar. Está Esperanza Vallejo. Cada uno, fíjense que trae un estilo o trae un estilo que viene de esta área gráfica y en general muy influenciado por Europa. Y otro personaje súper importante es Ibar Dacol. Disculpen ahí que puse el nombre inadecuado, no era él, es Ibar Dacol, está ahí debajo del título que dice Carlos. También muy importante en el momento y muy importante en la actualidad, ¿no? Y ella, Diana Castellanos, es una de las, pensaría, de las más influyentes en el sentido estrictamente de enseñanza, porque además de ser una de las primeras mujeres que sale de Colombia a estudiar ilustración seriamente en Inglaterra, es también una de las primeras profesoras de ilustración. Ya este ambiente de ilustración no es gaseoso, ya empieza la gente a juntarse, empieza a volverse tangible. Y una forma de volverse tangible sí fue hacer esta asociación que les mostré ahorita, que duró apenas 2 años, pero otra forma de hacerlo tangible es empezar a enseñar, ¿no? Otra persona que empezó a enseñar es Rhodes. Él también empezó a enseñar en universidad, pero también a hacer talleres independientes. Y esto es muy importante porque esto influenciaría también mucho lo que sucede más adelante respecto a los talleres independientes. Y otra persona que empezó a enseñar también es Claudia Rueda, que venía de la caricatura política, la que les decía muy influenciada por la caricatura francesa, en todo, pues en Colombia. Ella empieza a hacer caricatura política, evoluciona en ese proceso y luego pasa al mundo del libro ilustrado infantil y tiene muchísimo éxito en este momento, sobre todo en Estados Unidos. Pero son personas que empiezan a enseñar su oficio, antes no se enseñaba tan directamente, son personas, sobre todo Claudia Rueda, que lo empiezan a pensar. Eso es muy importante que lo entendamos. Otra cosa que sucede en el año 95 de la Universidad Javeriana y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es que empiezan a enseñar ilustración en universidades. Lo que pasaba antes con ella, por ejemplo, es que lo hacía o lo hace en talleres independientes, pero las universidades lo empiezan a tomar tan en serio que empiezan a enseñarlo ahí también. Y esto obviamente genera toda una generación de nuevos ilustradores que a partir del año 2000 empieza a ser mucho más grande y mucho más fuerte. Por los años 90, como pueden darse cuenta, los años 90 fueron unos años muy importantes para el proceso y el trabajo de ilustración, porque bueno, se fundan las editoriales, empiezan las asociaciones de ilustración, empiezan a enseñar ilustración de manera independiente y en universidades, y también surge esta revista, que es una revista que fue muy importante en el mundo de la ilustración, que se llama la revista El Malpensante, que es una especie de New Yorker colombiano, por así decirlo. Es decir, que es una revista que trae textos literarios, a veces habla de contextos nacionales, pero generalmente es de crítica y ensayo, y empieza a llamar a ilustradores para que hagan imágenes para el interior de la revista y para la carátula. Aquí en el lado izquierdo es uno de los ilustradores que más me ha influenciado personalmente, se llama Julián de Narváez.
y estoy mostrándoles una versión contemporánea de la revista, como mostrándoles la evolución en la manera en que conciben la imagen y bueno, todo lo que vemos en ella. En el 2000 empieza una revolución que me parece muy importante, y es que ya las grandes editoriales, las que hacían libros infantiles, que generalmente no ponían el ilustrador en la carátula, y bueno, que tenían este tipo de concepción de la ilustración que para mí era muy pequeña, nace para mí uno de las editoriales más importantes a nivel colombiano que tienen que ver con libros infantiles, que se llama Babel Libros. Esta editorial empieza siendo librería, empieza siendo distribuidora y luego se vuelve editorial, y además tiene su espacio, que esto también es muy impactante para el mundo de la ilustración contemporánea, y es tener el espacio, porque el espacio permite, además de construir los escenarios más adecuados para poder mostrar el mundo de la ilustración, permite además crear eventos que no necesariamente tengan el aval institucional. Entonces, claro, Babel, gracias a su gestión y sobre todo a María Osorio, que es la mujer que vemos aquí, encuentra su espacio. Babel gana varios premios, gana el premio New Horizons de la Feria de Bolonia, gana también el premio a Mejor Editorial Latinoamericana de la Feria de Bolonia, si no estoy mal, en 2017. Pero entonces esto es una gran influencia. Y en 2005, fíjense que se funda otra editorial en Medellín, la segunda ciudad de Colombia, que se llama Tragaluz, y mucho más adelante, hace unos 2 años, hace su espacio. Fíjense el espacio tan hermoso que tiene. Tragaluz Editores es también una editorial independiente que concibe la ilustración de manera muy respetuosa, igual que Babel. El ilustrador está al mismo nivel del escritor, que es lo que debe pasar, y todos los libros que tienen, que pueden ser libros de ensayo, poesía o literatura de distinto tipo, son ilustrados. No solamente infantil, sino también para adultos. Han ganado también el premio de Bolonia. Entonces, claro, fíjense, estos son dos grandes espacios independientes que permiten a uno, me permitieron en mi caso también inspirarme para mucho trabajo. Hay un personaje muy importante que me encanta mostrar y señalar, que se llama Julián Velázquez. Julián Velázquez empieza a trabajar en temas de ilustración pues desde hace mucho tiempo. Lo pongo aquí en 2010 solamente por hacer esta cronología, pero en realidad pues obviamente empieza desde mucho antes. Pero Julián Velázquez, además de ser ilustrador, y hay algunas de sus imágenes, es gestor cultural y profesor. Entonces mezcla este asunto de enseñar ilustración, hacer ilustración y gestionar a favor de la ilustración. Gracias a él y al grupo y al equipo con el que ha trabajado, ¿no? Obviamente en los que estamos metidos y sumergidos en el mundo de la gestión cultural, sabemos que esto no se hace solo, hay muchas personas alrededor nuestra, ¿no? Y alrededor también hay personas muy valiosas, pero se hacen distintos tipos de eventos, y empieza en el año 2010, esto se fundó en 2011, si no estoy mal, perdón, se llama el Salón Imagen Palabra. Este salón es un salón universitario de ilustración que se ha podido promulgar y llevar a varias partes de Colombia y también de Latinoamérica. Se ha hecho en México y en Perú, e integra el universo de la ilustración de manera muy abierta. Digamos que lo que sucede a partir del año 2000 es que la ilustración en Colombia se deja de pensar solamente como ilustraciones para libros y empieza a pensarse como imagen que puede incluirse en varios sitios. También recuerden que por estas épocas el Internet, las redes sociales como Flickr, Instagram o Facebook empiezan a tener mucha potencia, y eso hace que muchos ilustradores se vayan a las redes y no necesariamente hagan cosas para editoriales. Por eso, varios ilustradores empiezan a integrarse, y en esta época, en 2008, hacen este evento y otros más, pero este evento me gusta mucho, que se llama Salsa Pavé. Salsa Pavé es como salsa para ver, solo que aquí cuando reducimos el lenguaje nos tragamos algunas letras. Y la salsa no se refiere a la salsa que uno echa, que uno le pone a un plato de comida, sino se refiere a la música, a la salsa musical. Entonces lo que hacen estos ilustradores es que retoman la música salsa, que es ¿cómo se diría?, muy icónica en Colombia, escogen todas estas letras de esta música, que son letras muy narrativas, y deciden hacer imágenes para esas letras de música salsa. ¿Y qué es lo que es divertido acá? Es que no solamente hacen una exposición en un espacio muy respetable, pues como lo que vemos acá, sino que llevan la exposición a los sitios donde se baila salsa.
Entonces es la primera vez para mí que la ilustración tiene ese tipo de conexiones y que también resulta ser muy inspiradora, ¿no? Por esa época, ya desde mi lado empezamos a trabajar con Diana Arias, que es mi compañera, y el equipo con el que teníamos, e hicimos una exposición que se llamaba 50 formas de ver la ilustración, un poco para retomar este asunto de integrar a los ilustradores. ¿Qué es importante señalar? En el año de 1980 podían ser 5 o 6 ilustradores. En el año 2011 había más de 50. Todos, obviamente, trabajando desde distintos puntos. Recuerden que no hay una ilustración colombiana en el sentido de una sola estética, sino hay muchas pluralidades estéticas e influenciados. Esto es muy divertido porque la ilustración es influenciada por Francia en el siglo XIX y ahora está siendo muy influenciada por Estados Unidos y por España. De hecho, uno de los ilustradores españoles más importantes, que ha influenciado además mucho mi trabajo y el trabajo de muchos de nosotros, es Isidro Ferrer. Y por eso Isidro Ferrer fue la persona que invitamos a hacer el prólogo de este libro que compilaba 50 ilustradores y que de alguna forma nos dio pie para empezarnos a integrar. Lógicamente, como todo pasa en el mundo, pues no todo el mundo puede ser amigo de todo el mundo, entonces se hacen pequeños grupos. Llega un punto donde maduramos tanto, ya todos los que están acá bordeamos los 30 años, en esta época estábamos alrededor de los 20. Se hacen distintos grupos y estos grupos empiezan cada uno por su lado a hacer gestión cultural y poco a poco a integrarnos y hacer distintos eventos. La idea era darle a la ilustración el soporte necesario para que sea lo suficientemente fuerte en nuestro país. Y gracias a lo que les conté ahora, a que la enseñanza es una de las estrategias para poder consolidar cualquier campo, la transmisión del conocimiento en general es lo que permite que estos campos crezcan. Los espacios le dan mucho fundamento y sobre todo el conocer a otras personas y el permitirnos integrarnos hace que el campo realmente se construya. Por eso, desde el año 2011 hicimos nosotros este evento que se llama el Congreso Internacional de Ilustración FIC, que consiste en un evento que reúne a ilustradores del mundo y a ilustradores colombianos en 4 días muy intensivos de exposiciones, talleres, conferencias, todo alrededor del tema de la ilustración, fiestas y concursos. ¿Qué pasó en este congreso? El día de este año cumplimos 10 años de hacerlo y obviamente no lo pudimos hacer debido a la pandemia, lo vamos a hacer online, de hecho en 13 días empieza, para las personas que están interesadas aún se pueden inscribir, la página es www.congresofic.com. Ahorita les digo un poco más de esto, pero este evento ha reunido hasta el número 9, porque el 10 no lo hemos hecho, hasta el número 9 ha reunido a 92 invitados de 21 países. Es decir, que hemos tenido un montón de posibilidades de transmitir el conocimiento alrededor del tema de la ilustración en distintas áreas y distintos sectores, con exposiciones, con conferencias, con muchísima asistencia del público. Aquí podemos ver en el lado izquierdo a un peruano, en el lado derecho hay un brasileño, hemos tenido obviamente, lo más lejano ha sido japonés, hemos tenido también gente de Lituania, por ejemplo. Entonces, los colombianos han podido conocer cómo se piensa la ilustración fuera del país, que no necesariamente es para libros, que eso es muy importante. Las exposiciones, además, son otra cosa que hemos empezado a pensar gracias nuevamente a lo que hemos visto antes. Como les dije, no les mostré todas las referencias por el tiempo que tenemos. Hay muchas más referencias, pero exponer el trabajo de un ilustrador implica que el ilustrador compile como sus ideas. Y en 2012 fundamos Casa Tinta junto con Diana Arias y Miguel Bustos. Y Casa Tinta se vuelve un espacio en Bogotá de la ilustración, obviamente inspirado por los espacios que les conté, también inspirado por galerías como la Galería Vértigo en México o como la Galería Plop en Chile. Entonces es como buscar como a través en Latinoamérica encontrar estos lugares donde se permita la enseñanza, se permita transmitir el conocimiento, como les decía, con intenciones de consolidar este campo, de vender cosas o tener tienda, de en este momento tener editorial. Ya tenemos una editorial y sacamos ya 3 libros. Entonces ahí vamos como en este proceso como como fundacional de alguna manera del tema de la ilustración, que lógicamente tiene un montón de antecedentes
y de personajes que son bastante impactantes. Y ya para cerrar esta primera parte de esta charla, les quería mostrar un poco lo que está pasando a nivel de imagen. Yo cuando hablo de ilustración no solo me refiero a las imágenes impresas, sino a lo que está sucediendo como también a nivel de imagen en nuestra ciudad. Por ejemplo, es muy importante que sepan que Bogotá es una de las capitales del graffiti y del muralismo, gracias a un montón de personas que están trabajando en este proceso, que tienen distintos tipos de intenciones y de contenidos. La ilustración contemporánea, y para eso les quería traer algunos de los personajes para que los busquen si les interesa, tiene muchos vectores en el mundo actual. Es muy difícil poder decir qué es lo que está pasando ahora. Preferiría que pasaran unos 10 años para contarles qué estaba pasando en el 2020 más o menos, pero sí puedo más o menos dar unas luces, y hay personas que se están dedicando al mundo de las artes visuales y plásticas, ilustradores pues, y hacen como su obra desde ese lado, como Wilson Borja. Hay personas que están dedicados o están dedicándose a la novela gráfica y el cómic, como lo que está pasando con Lorena Álvarez. Hay personas que siguen su trabajo personal o en revistas, como Julián Velázquez, o Jorge Lewis, porque se encuentra también haciendo su obra personal. Entonces, estos son como varios vectores. Hay otras personas que también están enfocando su trabajo, por ejemplo, solo a redes sociales. Y en las redes sociales pueden encontrar como su espacio. En la ilustración está en el lado de la editorial, en el lado del trabajo personal, en el lado de la literatura, pues mezclado con la literatura, en el lado del diseño gráfico, en la publicidad, en el cartelismo, ¿sí? También está ahorita como un boom de ilustración que podría decir como ilustración reaccionaria por todas las situaciones sociales que hay en nuestro país, en donde los ilustradores están sacando imágenes para dar cuenta de injusticias, para dar cuenta de coyunturas y a llamar la atención de las demás personas sobre lo que está pasando en nuestro país. Hay otros ilustradores que están abocados más hacia lo conceptual, otros que son más plásticos, otros que son más hacia construcción de personajes, y aquí les pongo estas referencias para que las busquen. No son todos. Si en el año 2011 habían 50, hoy les puedo decir que son más de 200. Entonces, esto ha evolucionado y ha crecido, y en este momento, para mí, nos encontramos en una especie de explosión de la ilustración colombiana, en un punto en que esperaría que en muy poco tiempo empiece a ser ya más conocida a nivel internacional, y de hecho, gracias a estos eventos que permite la Cancillería y que permite el Instituto Cervantes, es que poco a poco vamos a dar cuenta de cómo muchos de los artistas están en este momento trabajando y siendo muy como relevantes a nivel local, y próximamente, espero, a nivel internacional. Entonces, por ahora es lo que les quería contar sobre la ilustración colombiana. Espero que haya tenido como este primer panorama, es apenas un panorama, para que más o menos demos cuenta de cómo es y en qué se encuentra ahora. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues José, creo que ha sido una exposición bien interesante y que has tenido que resumir muchísimo, ¿no? Y yo quería que tuviéramos una conversación en la que tratáramos de ver a dónde nos lleva todo esto, ¿no? A partir de tu trabajo, sin duda. Y hay una frase de tu trabajo que a mí de tu trabajo teórico, porque eres uno de los ilustradores que además ha reflexionado sobre el medio de la ilustración, que dice que te interesa más la comunicación más que la plástica. Y esto me lo hace para hacer un poco de historia, ir hacia atrás y hacia adelante. Hay una imagen que no hemos podido ver hoy, pero que tú también conoces, de Sergio Trujillo, que son unos niños, unos escolares echándose al agua, al río, ¿no? Que están en traje de baño. Y esa que ahora te parece una ilustración, hasta puede que un poco ñoña, o sea, sin ningún tipo de... Y que en la época fue perseguida hasta la saciedad. Es decir, toda la Iglesia católica atacó aquella imagen, que era una imagen que se difundía para que hicieran deporte los niños y para que se lavasen, aprovechando los ríos o los lagos o lo que fuera, y que en la época fue súper perseguida hasta que la tuvieron que quitar. Eran
carteles que se ponían para eso, incitar a la limpieza y al deporte. ¿Crees que eso, trasladándolo al día de hoy, sería posible? Es decir, ¿te imaginas que la ilustración fuera de alguna forma incidiera tanto en la sociedad como para que hubiese algún movimiento contra alguna ilustración en concreto? Pues te puedo decir, Ángel, que ya ha sucedido. O sea, lo que me estás diciendo acaba de suceder en nuestro país. Hay una imagen hay dos imágenes de hecho, pero hay una imagen que es muy fuerte y muy impactante, que se llama ¿Quién dio la orden? ¿Sí? No quiero hablar de esos contextos tan densos, pero es una imagen que de alguna manera señalaba a militares en relación a muertes de colombianos aquí en nuestro país en los últimos años. Y estos militares mandan a quitar esa imagen, porque iba a ser un mural, ¿no? Mandan a quitar la imagen a través de demandas y demás, a los ilustradores pues que la habían hecho. Y fue muy interesante ver lo que pasó, porque gracias a se promulga una ley que dice que esa imagen no puede ser reproducida, ¿sí? Entonces todos nosotros, obviamente indignados, lo que hicimos fue subirla a nuestras redes diciendo, ojo a todos, esta imagen no se puede reproducir, ¿sí? Es muy importante que la vean porque no se puede reproducir. Y esto ha hecho que esta imagen, y lo pongo solamente este ejemplo como tal porque es la que más todo el mundo recuerda, que esta imagen sea una explosión. Entonces digamos que no es la moral de la Iglesia Católica, que ya está muy revaluada y que ya estamos en otro ambiente, sino en este momento estamos estamos purulando en una especie de, ¿cómo se diría? Como de mucha polaridad política. Entonces de lado y lado hay como cruces y golpes, y con las imágenes estamos en el momento más impactante, con las imágenes, en donde empiezan las imágenes a mostrar realidades, y el ilustrador se vuelve una especie de reflejo de la realidad. Y además es un reflejo que lo que me parece más interesante es que es un reflejo inmediato. Apenas sucede una situación social, pensemos no solamente en Colombia, pensemos por ejemplo en Estados Unidos, apenas sucede algo muy fuerte a nivel político y social, los ilustradores inmediatamente reaccionan y sacan una imagen. Y esta imagen puede que pegue, puede que impacte, puede que no, pero permite que nos demos cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, el mundo del meme está vinculado con el mundo de la ilustración, evidentemente, porque es imagen y palabra, introducida en un medio de reproductibilidad masiva, que es en este caso Instagram o Facebook, y que da cuenta de muchas situaciones. Entonces, esto que me estás diciendo de Sergio Trujillo Magnenat sucedió precisamente hace no sé cuánto, creo que fue el año pasado. Lo cual sin duda me parece interesante y que justifica un poco lo que tú comentabas de que bueno, la comunicación a veces se vuelve tan importante o más importante que la propia plástica. Y también en las imágenes que nos mostrabas, hubo un momento en que la ilustración se volvía pedagógica para toda la nación. Es decir, había que explicarle cómo erais en Colombia, porque la gente no lo sabía, por lo que tú comentabas. Había las distancias, los viajes eran muy complicados y había que saber tener identidad. Y de esa forma la ilustración sirvió también para crear identidad nacional, hacer que la gente supiera cómo eran los otros colombianos, ¿no? Esa parte, digamos, pedagógica y social, sin duda, de la ilustración, ¿tú crees que puede seguir hoy? Es decir, que hay tantos medios de comunicación, los telemáticos, las televisiones, etcétera, los cacharritos estos. ¿La ilustración puede aún ser pedagógica de alguna manera, enseñarnos cosas de nosotros mismos que no sabemos? Yo creería, démosle un segundo a Estefan. Yo creería que la ilustración en el mundo actual ojalá empiece a ser pedagógica, porque estamos en la era de las múltiples redes y múltiples medios, pero en una era de desconocimiento absoluto, me parece a mí. De hecho, uno pensaría que al tener tanto acceso a distintos espacios habría más conocimiento, cuando siento que hay completamente lo contrario. Pero ¿qué está sucediendo? Que el medio visual por excelencia para poder mostrar imágenes puede ser la ilustración, porque es una de sus funciones, la de comunicar, la de dar conocimiento.
Y te voy a poner un ejemplo que poco a poco está siendo cada vez más relevante, pero que para mí en Latinoamérica empieza en México, y es un colectivo que se llama Pictoline. Entonces ellos lo que empiezan a hacer es, a través de la ilustración, crear infografías, ¿sí? Y la infografía empieza a contar sobre distintas cosas, no solamente sobre cómo arreglar un motor de un carro, sino a explicar economía, a explicar política, a explicar situaciones sociales. Esto me parece muy importante, y en Colombia, poco a poco, empiezan a hacer este tipo de infografías. Por ejemplo, con el lado del feminismo, en Colombia, muchas ilustradoras, también ilustradores, están haciendo imágenes para enseñar qué es eso del feminismo, ¿no? Que también es una cosa que todos debemos entender y aprender, para enseñar por qué es importante, por ejemplo, conservar los páramos, ¿sí? Por qué es importante tener en cuenta que los líderes sociales son personas muy como sustanciales para el país, porque es importante que la economía se mueva hacia una manera, no como un capitalismo salvaje, sino considerando al humano, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas van mostrándose o se van incluyendo en las imágenes, y se ha vuelto como medio por el cual la ilustración empieza a comunicar conocimiento, no solamente a dar opiniones, sino a comunicar ideas y a comunicar situaciones. Y para cerrar aquí, y es una cosa muy responsable que hace Pictoline y que también están haciendo acá, y es que, por ejemplo, van a hablar de una situación social que puede tener muchos puntos de vista, ¿no? Entonces lo que hacen es que hacen double check, como que lo chequean con dos profesionales en el campo, porque están comprometidos en no hacer información falsa, sino en tratar de entregar información certera. Entonces es una especie de tipo de ilustración de no ficción que permite, pues, entender cosas. Y para mí, pues, ha sido sustancial, y ojalá se vuelva a desarrollar de una manera más clara. Y antes de que hablemos un poco de tu trabajo, José, y de tu trabajo no solo como artista, también como organizador, como activista cultural, me gustaría que parece como que hubiera 3 centros de producción en Colombia, ¿no? Bogotá, Cali, Medellín. ¿Existe algún tipo de... ¿Cuál es la diferencia, si es que las hay, entre los ilustradores que se reúnen en torno a esos 3 núcleos? ¿O cuáles son las características que podrían definir a cada uno, si eso es posible? O si no, o si, como tú has dicho, necesitamos 10 años de distancia para saber cómo fue, en ese caso, la ilustración ahora en Colombia. Pero mójate un poco y dinos, ¿hay alguna diferencia entre estos centros de producción o cómo lo ves tú? Bueno, sí creo que la distancia es importante, no te lo voy a negar. Cali es una de las ciudades importantes de Colombia. Voy a empezar por Cali. Cali, en los años 80, era como la cuna gráfica de Colombia, ¿sí? Se producía un montón de... Había mucha producción gráfica, ¿no? Lo que sucede luego es que, esto es mundialmente sabido, no lo estoy inventando, lo que sucede luego es que entra como a operar lo que son carteles de narcotráfico, y eso hace que caiga como el arte en Cali se vaya a pique, ¿no? Entonces digamos que Cali deja de ser ese espacio que influye gráficamente al país, y hasta ahorita empieza nuevamente como a retornar, hasta poco a poco, ¿no? Yo te diría que Cali está al mismo nivel que lo que está pasando en la costa norte del país, en el sentido en que les interesa la parte gráfica, pero todavía no tienen los espacios como más adecuados para que prolifere. Medellín, siendo la segunda ciudad también de Colombia, que está en esa especie de batalla simbólica como entre Barcelona y Madrid, ¿sí? Más o menos así, que es una batalla simbólica en realidad, nos amamos todos. Pero se encuentra Medellín en este momento en un proceso como de ascendencia, me parece, o sea, de que está ganando mucho espacio. ¿Por qué? Allí tienen un personaje muy importante, sí tienen un personaje muy importante en Medellín, que se llama José Antonio Suárez, ¿sí? José Antonio Suárez no ha muerto,
es uno de los artistas visuales para mí más importantes del país, que es de los pocos que se ha metido en el mundo gráfico también. Y nosotros decimos a veces por molestar en Bogotá que los ilustradores de Medellín son como hijos de José Antonio Suárez, ¿no? Ha influenciado un montón. Entonces en Medellín se encuentra mucho esta ilustración que es hecha a lápiz, muy realista, muy detallada, ¿sí? Que se aboca mucho a lo editorial. Y lo que es Tragaluz Editores, se encuentra en Medellín, pues, y es para mí una de las mejores editoriales de Colombia. Y sus creadores, sus fundadores, conciben la ilustración como muy parecida a como la concibo yo también, y es que le dan un aspecto o un espacio suficientemente relevante, tanto en el libro como a nivel como de eventos y demás. Entonces, digamos que Medellín está ya empezando a tener sus espacios, hacen eventos de ilustración, como el Faire, se llama así, el Faire, y otros eventos adicionales que tienen que ver con el tema de la ilustración poco a poco. Bogotá, al ser la capital, este país es un país muy centralista, en Bogotá pues sucede todo. Entonces, Bogotá en este momento tiene los espacios, ¿sí? No solo Casa Tinta, el espacio que dirijo, sino hay otros más. También hay espacios dedicados a la serigrafía, hay otros espacios dedicados al tema de cartel, ¿sí? Entonces, hay muchos lugares en Bogotá y ya no estamos en el punto de querer consolidarnos, porque siento que ya están consolidados algunos espacios, sino de empezar a forjar o a tener como yo llamo los héroes, ¿no? Que siempre en todo tema debe haber un héroe. Y cuando no encuentra uno el héroe, no encuentra el símbolo. Entonces, en este momento ya empiezan a surgir esos héroes que pensaría que puede ser, por ejemplo, Lorena Álvarez, que ganó el premio Loughborough allá en Inglaterra, que puede ser Daniel Liévano, que se gana este premio en Estados Unidos. Entonces, poco a poco empiezan a surgir personajes que se van volviendo cada vez más relevantes a nivel nacional e internacional. En eso estamos en Bogotá. Entonces, no es por la escala odiosa, porque no, la idea no es esa, pero digamos que Bogotá se encuentra en un lugar muy privilegiado en este momento por los espacios que tiene. Medellín está ahí alcanzándolo, y lo que son Cali, Barranquilla, Pasto, que es el sur de Colombia, están apenas buscando los lugares. Eso es más o menos la situación contemporánea. Puede que esté diciendo mentiras, porque puede que en 10 años diga, no, Cali tenía un montón de héroes ahí, solo que no habían surgido todavía, bueno, no sé, pero por ahora es lo que diría al respecto. Y ya, porque el tiempo corre mucho, siempre más de lo que nosotros quisiéramos en estos casos, pero sí que podríamos hablar un poco de tu trabajo, ¿no? Como ilustrador, yo viendo tu trabajo, la parte que he podido acceder a él, con cuentos infantiles como Clarice era una reina, pero en tus ilustraciones creo que tienes parte de hiperrealismo, parte con fantástico latinoamericano, pero más diría yo, para hacer un símil, con la onda Cortázar que con la onda García Márquez, ¿no? Cuando haces este tipo de ilustraciones. Pero también has hecho pintura y has hecho una serie que a mí me interesa mucho. Bueno, has hecho más, Detonantes, etcétera, pero has hecho la de Palacios de la Memoria, que creo que era del 2017 o por ahí, y que me parece muy impactante. ¿Por qué la memoria? ¿Por qué esos edificios que cuentan una historia que ya sucedió, pero que ya no son presentes? ¿Por qué esa colección de pintura? Bueno, esto tiene una historia que me parece bonita contar. Yo soy del sur de Colombia. En el sur de Colombia hay una ciudad que se llama Pasto, ¿sí? Pasto, sí. Es una ciudad muy andina, muy andina. Y en Pasto lo que sucedió fue que empezaron a tumbar, destrozar, para construir unas calles que al final nunca construyeron. Empezaron a destrozar muchas casas que eran coloniales y republicanas. Entonces, cuando sucede esto, yo viajo a Pasto siempre a los carnavales, que ya hacen un carnaval muy bonito de blancos y negros. Voy aquí a compartir, mientras voy hablando, unas imágenes. Tumban estas casas, ¿sí? Y quedan en las paredes como el rastro de las cosas que tenía la casa. Entonces quedan algunos azulejos, paredes pintadas y cosas que
solamente el tiempo pues pone a medida que va haciendo como su paso a través de los muros. Entonces yo lo que hago es tomar muchas fotografías de estas casas destruidas. Luego me enteré en una exposición porque fue uno de los personajes que pues, coordinaba que habían tumbado 348 casas en total. Casas enormes, además, pueden tener 6 pisos, que para una ciudad colonial era bastante. Entonces, cuando tumban todas estas casas, yo tomo muchas fotografías y las fotos, perdón que se me fue, ya. Yo tomo como muchísimas fotos, como unas 200 fotos, y empiezo a darme cuenta que son pretextos pictóricos. Y lo que hago es que empiezo a pintarlas sobre lienzo, son pinturas de distintos tamaños, y encontré que hay bastantes ¿cómo se diría? Como composiciones que se pueden realizar gracias a ese tipo de pinturas. ¿Qué ha pasado con esta serie? Bueno, ha sido una serie que me ha dado de comer literalmente en los últimos 2 años, pero que me he dado cuenta que detona en las personas que las ven cosas, como en una exposición miraban un cuadro de estos y decían, oye, eso sucedió, esa imagen la sacaste de Lisboa, ¿verdad? Y yo decía, sí, sí, claro. Y luego pasaba otra persona y decía, oye, esa imagen la sacaste de Cali, ¿verdad? Y yo, sí, sí, claro, de Cali también. Y luego me decían, ¿la sacaste de La Habana? Y yo, sí, de La Habana, ¿no? ¿Y la sacaste de Barcelona? Sí, de hecho en Barcelona me encontré uno muy bonito. En fin, eso quiere decir que me di cuenta que esto es universal, que está en muchas partes del mundo, no necesariamente en la ciudad de Pasto, que es una ciudad que puede parecer remota, pues para las grandes ciudades conocidas por todos, sino que se encuentra en cualquier lado. Fue una especie de golpe de suerte en el sentido de encontrar algo tan universal en un espacio tan particular. Ya he hecho 36 pinturas de esta serie. En este momento estoy por acabar 2. Ahí en mi Instagram, de hecho, pueden encontrar un poco más de ese proceso y el proceso de ilustración. Y se llamó Palacio de la Memoria justamente porque hablaba de ese no lugar, ¿no? De ese espacio que puede ser cualquier cosa, que está como constantemente en potencia, ¿no? Es un espacio potencial. Y eso es lo que quería como retomar, por lo que me detonó a mí como espacio, pero por lo que puede detonar en otras personas también como lugar. Me voy a quitar esto. Sí, y luego saltando ya a tu labor, que me parece también muy importante como organizador, como activista. Luego hablamos un poco de Casa Tinta si quieres, pero en vuestro Congreso Internacional de Ilustración habéis llevado y habéis trabajado sobre ilustradores que son también autores de cómic, que son novelistas gráficos, ¿no? Y creo que estuvo por ahí Jochen Gerner, estuvo Sautan, estuvo otra tesis de Chris Ward, estuvo Pablo Euladel, en fin, una serie de gente que aparte de sus trabajos de ilustración se han metido o vienen de la novela gráfica, de la narración secuencial en imagen, ¿no? ¿Esto por qué? ¿Qué parte crees que es interesante o qué ventanas se han abierto con la nueva posibilidad que tiene este lenguaje de acceder a otros públicos, con el formato de novela gráfica? ¿Para qué ves de interesante? Lo que veo interesante en este lenguaje es que estamos en una época donde hay más acceso, ¿no? Es una cosa que es muy importante, puesto que antes, me refiero a antes, hace unos 10 años, no era tan posible que una editorial considerara hacer novela gráfica, ¿no? Eso es como que era como en Colombia, pues, era como un gran riesgo. Pero ¿qué pasa ahora? Que ahora ya la imagen y el texto resulta ser más relevante y más potente, y de hecho le da al ilustrador, le da ahora en el mundo contemporáneo como un gran espacio, en algunos casos como para salvaguardar el objeto libro, ¿no? Porque una vez, pues si uno compra un libro que está en un muy buen papel, que tiene varias tintas, etcétera, como que gana mucha potencia. Eso por un lado. Y por el otro yo pienso también que
hay cada vez más historias como particulares que nos cuentan, como les contaba ahorita con la pintura, nos cuentan temas universales en Colombia y en el mundo, ¿no? Y entonces cuando traíamos por ejemplo, a Paula Loadel, ¿sí? que nos habla mucho también de su trabajo, es que debido a que existe este acceso y que las editoriales tienen más posibilidades para trabajar y para meterse como en el mundo de la novela gráfica, entonces traerlos ha sido o fue una de las, como un gran aporte para nosotros y para la gente pues que los veía, con respecto a cómo puede evolucionar la gráfica, a la novela gráfica pues en Colombia, y con estas propuestas ver hasta dónde se puede llevar. Sé que en Francia, por ejemplo, es como una de las cunas de novela gráfica ahorita, ¿no, Ángel? ¿O estoy equivocado? Yo creo que también podríamos hablar un poco, porque de Casa Tinta, ¿no? Porque tenemos poco tiempo y sí que me gustaría que tratases. Hablabas de cómo las editoriales o las librerías se fueron convirtiendo poco a poco en editoriales y de ahí crearon un espacio en el cual mostrar y trabajar y crear de alguna forma esa actividad, potenciar, sacar al libro de su propio lugar y llevarlo, de alguna forma sacarlo fuera, sacarlo a la calle. Vosotros en Casa Tinta habéis hecho algo similar, pero ¿cuáles son las diferencias? Vosotros no venís de la edición, no venís de la librería, venís de la propia ilustración. ¿Cómo fue crear algo como Casa Tinta? Muy bien, bueno, es una historia también muy larga que vamos a intentar como resumir. Este espacio, como les decía, lo concebimos con Diana Arias, que es mi socia aquí en el proyecto, y Miguel Bustos, pues que ha sido también muy relevante en el proyecto. Pero este es un espacio que concibe la ilustración no solamente en el mundo editorial, es decir, que también entendemos que la ilustración puede estar en la moda, puede estar en los objetos, puede estar como proyectos personales. Entonces, Casa Tinta está concebida como pensando la ilustración a nivel más amplio posible, más amplio posible. Digo posible porque pues todavía no sabemos hacia dónde se puede llevar este tema de la imagen, entonces esperamos que haya mucha más amplitud. Y permitimos de alguna manera, gracias al espacio físico, hacer exposiciones de este tipo de proyectos. Hemos hecho de todo tipo, no sé cuántas ya, pueden ser 60 o 70 exposiciones, y más adelante hemos empezado a construir como un espacio educativo. En este momento damos ciclos de ilustración, estamos en el 7º ciclo, que son semestres intensivos de enseñanza de ilustración, donde se enseña la ilustración en un panorama amplio, en un panorama cerrado pues a lo editorial. Sin embargo, no es que estemos cerrados a lo editorial en el sentido de que no queramos lo editorial, el nicho editorial es el nicho por excelencia de la ilustración y por eso también tenemos editorial. Entonces, digamos que hemos estado como bandeándonos o pasando de exposiciones, talleres o ciclos de ilustración o de enseñanza de dibujo y otras cosas, editorial, y también tenemos un café y una tienda, ¿no? En el café se hacen eventos como clubes de dibujo, presentaciones de libros y otras cosas, y en la tienda vendemos objetos y productos de ilustradores. Entonces estamos como navegando, tratando de seguir pues por todo ese trayecto que atraviesa la ilustración varios campos, ¿no? Desde la literatura hasta los que tú digas y los que quieras. Entonces nosotros queremos seguir siendo como ese espacio de referencia donde una persona que tenga ideas acerca de la ilustración pues se sumerja y pueda de alguna forma desarrollar su potencial o su poética en relación a lo que quiera proponer. Bueno, pues el tiempo se nos ha terminado. Parecía que una hora iba a dar para mucho y así ha sido. Pero yo creo que hemos tenido una buena visión de lo que es en estos momentos la ilustración, la potente ilustración colombiana y un poquito la obra de José Rosero, que yo creo que la podéis seguir por las redes, comprar sus libros, estar en sus actividades. Y nada, muy bien. Creo que continuamos, que Estefanía tenía algo que decirnos. Muchas gracias, Ángel, y muchas gracias, José. Quería simplemente retomar una pregunta del público. José, nos preguntan si los ilustradores colombianos han mostrado interés, por ejemplo, en los libros de cocina. Tú nos has hablado sobre la ilustración de temas sociales en Colombia, pero, por ejemplo, la cocina es algo que también
¿Se ha colaborado ahí con chefs, por ejemplo? ¿Podrías hablarnos de eso? Wow, es una pregunta muy específica. Pero de hecho sí tengo un ejemplo, lo estoy en este momento gracias a que me encuentro en mi computador. Estoy buscando un ejemplo que quería mostrarles, que sacó hace poco una ilustradora colombiana que es justamente de cocina, o que tiene que ver pues con cocina, que ella se llama Cindy Elefante. De hecho, no estoy viendo como encontrando el ejemplo que quería mostrarles. No les tengo el ejemplo que quería mostrarles, pero de hecho se ha retomado mucho el tema de la preparación de alimentos con ilustración por una cosa muy importante, y es que en Colombia, bueno, sucede también en el mundo, pero en Colombia también, pues, mucha procedencia de los platos y de los alimentos está muy vinculadas con cosas históricas, e inclusive sus formas de preparar tienen contenido simbólico. Hace poco ilustré yo, de hecho, junto con otros ilustradores también muy buenos, para la Luis Ángel Arango y el Banco de la República, ilustramos un libro que hablaba sobre la procedencia gastronómica de muchos platos. Y, por ejemplo, en La Guajira, que es o en el norte de Colombia, todos los platos eran una mezcla también de lo que llegaba en los barcos, ¿no? Entonces trataban de construir todo con lo que llegara. Y obviamente llegaban cosas de Europa, pero también de Estados Unidos y también de las islas. Y con eso pues empezó a crearse como una forma, una intención gastronómica. Entonces sí hay ahorita una como vinculación de la imagen con respecto a la gastronomía. No solo pues lo ha hecho Cindy Elefante, he visto también otros más, es la que se me ocurre ahorita. De hecho aquí creo que ya lo tengo, se los voy a mostrar en un momentico, no me demoro nada. En donde se ve que se llama Sabores Lejanos, entonces muestra un poco de dónde provienen algunas cosas, cómo es la preparación de los platos, como en nota de medio novela gráfica, que me parece que es un gran, se llama Recetario de Sabores Lejanos, que es un gran ejemplo a través de imagen. Muchísimas gracias, José, por tu respuesta, y muchísimas gracias a Ángel también, a todos por su tiempo, y a todos los participantes de Zoom y de Facebook por conectarse y por compartir con nosotros este espacio. Eduardo, ¿deseas agregar algo más? Es decir, solamente unirme a tu agradecimiento, también a la gente que está participando en el evento por Facebook. Muchas gracias, José, por esta visión tan refrescante, y muchas gracias, Ángel, por tu colaboración y por guiarnos a través de este camino. Muchas gracias a vosotros. No, muchísimas gracias además por permitir la apertura de este espacio, que en verdad me parece importante pues para dar un contexto de lo que está haciendo nuestro país para otras vertientes, otros sectores y otros sitios. Entonces aquí estamos cuando quieran y cuando necesiten. Perfecto, muchas gracias, y gracias a Estefan Sangra, nuestro intérprete en el día de hoy.